está, digamos, todo el proceso de las leyes de baldíos y de en torno a la tierra. Y por el otro lado, algo que Juárez buscó, pero no solamente él, sino era la homogenización de un sistema fiscal, ¿no? De alguna manera, la Constitución del 57 y posteriormente la ley de junio de 1856 en torno a la desamortización de bienes corporativos, lo que marca es la necesidad, ¿no?, del gobierno de crear un aparato fiscal unificado que pudiera tener los recursos no solamente en términos de guerra, sino, digamos, de unificar un sistema tributario que se había ido desgajando, fraccionando desde, digamos, los primeros años del México independiente. Entonces, creo que los dos pilares que pretende construir Juárez y los liberales de la década de los 50 es, por un lado, la parte fiscal, la parte jurídica, y el problema es que terminan sin considerar si están construyendo una nación. O sea, no una nación en términos como lo entenderíamos ahora, una nación cultural, sino una nación de ciudadanos. Entonces, esa estructuración entre lo jurídico, lo fiscal, llevaría, digamos, también a la consolidación de una nación de ciudadanos, ¿sí? No una nación cultural, que era lo que menos en ese momento se estaba discutiendo, digamos, en la década de los 50, 60 y 70 del siglo XIX mexicano. La reforma liberal, y ya lo habías comentado, es la formación de un país de ciudadanos. Y entonces, ¿cómo puede darse una nación de ciudadanos si no hay una igualdad básica en la ley? Entonces, los que somos civiles, los clérigos, los militares, tienen que ser en delitos del orden común por la misma ley. Y ya que nos metemos a este tema del ejército, no es un ejército profesional, y este ejército mexicano, que el que no puede enfrentarse a Estados Unidos, sigue siendo un ejército muy peculiar, ¿no, Patricia? Sí, ciertamente, pero hay quienes son militares, estudiaron la carrera militar, como tienen esta vocación, exactamente. Y sí, Juárez tiene desconfianza a los militares, yo creo que con justificada razón. Hay que recordar que a su generación le tocó vivir en las veleidades de Santa Anna, la invasión de Estados Unidos y la pérdida además de la mitad del territorio nacional, que fue una sacudida terrible para los que tuvieron conciencia de lo que se estaba viviendo, y por eso es que en su momento va a proponer que se acabe desde luego el fuero militar, pero que lo que se conserve sea decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, que si un militar comete un delito del orden común, no sería juzgado por los militares. Y que la Corte decidiría si era un asunto de disciplina militar, porque había llegado tarde cuando su sargento, bueno, pues eso sí, desde luego le compete al sargento en cuestión, pero si ya nos metemos a delitos del orden común, le competía a los tribunales comunes. Esto es muy importante, la igualdad frente a la ley, que fue una de las metas, pues, de los liberales, y por eso él hizo la ley Juárez, que fue una ley moderadísima, por cierto. Juárez es visto como uno de los pilares, un defensor de la soberanía, algo realmente serio, en particular en su relación con los conservadores y el apoyo europeo que tuvieron. Pero Juárez también tuvo apoyo norteamericano, y los norteamericanos ya eran desde entonces un problemón para nosotros. Aquí lo interesante de la época de Juárez en la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio es que esas potencias europeas y los Estados Unidos se meten directamente en nuestros problemas, influyen en ellos, y cada uno de ellos tiene una serie de intereses. Entonces aquí tenemos esos intereses concretamente ligados al pago de la deuda, pero también a la formación de la moderna banca en México. Y como tú mencionas muy bien, ¿no?, es esa conflictiva relación entre los políticos mexicanos y estar conscientes de que el vecino del norte, ¿no?, como lo dice muy claramente, y eso lo sabe muy bien Patricia, hay una frase
que dice que México lo que no haga por sí mismo no conviene que otras potencias hagan por él. Esa es una frase fundamental que debería estar pegada en todas las oficinas públicas. Y entonces todos los políticos mexicanos saben que estar en deuda con los Estados Unidos es tremendo, ¿no? Y entonces lo que dicen, bueno, sí vamos a hacer cierto tipo de alianzas, pero hasta cierto punto. Porque después, si no las podemos pagar, se van a cobrar y se cobran con intereses. Se lo cobran. En serio. Yo creo que Juárez fue el primer presidente que reconoció que era muy importante una relación importante con Estados Unidos. Además, le convenía en esos momentos porque relaciones con las potencias europeas no eran posibles, obviamente, por cuestiones de la deuda y cuestiones de ambiciones coloniales, neocoloniales de Francia, etcétera, ¿no? Se espantaron los aristocracias, las monarquías europeas, ¿no? Ante la ejecución de Maximiliano, por ejemplo. Y yo creo que tuvo el impacto que tenía que tener, lo que Juárez quería, por eso lo quería hacer, porque quería en realidad poner un reto, ¿no? A cualquier interés o posibilidad de una futura invasión europea y de neocolonización de México desde Europa. Y eso entonces, en eso fue un paso muy, muy importante.